O el mercado ya descontaba un escenario no demasiado positivo, o en Bitcoin vamos a ver nuevas caídas muy pronto. En este vídeo te voy a explicar qué es lo que está pasando ahora con los tipos de interés, qué es lo que ayer dijo Jerome Powell y qué va a pasar con Bitcoin a corto y medio plazo. Bueno, y vamos a empezar primero por ver las noticias que nos van a esperar durante la jornada de hoy. Luego vamos a ver qué es lo que dijo Jerome Powell sobre los tipos de interés y qué es lo que podemos esperar de cara al futuro. Y finalmente pasaremos a hacer un análisis de última hora de Bitcoin, viendo por qué podrían haber nuevas caídas hoy mismo y qué requisitos se tendría que cumplir para que nos podamos unir a un movimiento alcista interesante. Veremos esa especie de trade en la parte final del vídeo. Entonces, empecemos por lo primero y, como digo, son las noticias de la jornada de hoy. Esto es lo que toma menos relevancia en la parte del vídeo, pero es importante que sepamos qué es lo que nos espera. Y es que realmente, pues bueno, además de ver PMIs en Reino Unido, los cuales, pues bueno, han salido más positivos, esto es un dato de ahora mismo, han salido más positivos de lo que se esperaba, pero siguen estando por debajo de 50, lo cual indica desaceleración. Así se lee un poco el PMI. Vamos a ver en un rato también tipos de interés en Reino Unido. Se espera una subida de 75 puntos básicos nuevamente. Y finalmente los puntos interesantes serán peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Sabéis que es uno de los datos que también utiliza la Fed, utiliza la Reserva Federal para marcar un poco la salud económica del país. Entonces, yendo a lo que sucedió ayer. A ver, realmente podríamos ir leyendo o ir comentando varios artículos. He visto bastantes artículos interesantes, pero lo que he hecho es recoger todos los puntos importantes en una especie de drive para, pues bueno, comentarlo aquí con todos vosotros. Antes de nada, me comentáis mucho que estaría muy bien que reaccionara en directo a este tipo de noticias, a este tipo de acontecimientos, pero perdonad, pero no lo voy a hacer, ¿vale? No lo voy a hacer porque yo subo el vídeo en base a lo que yo hago, en base a mis decisiones, y yo me dedico profesionalmente a esto. Entonces, no lo hago para montar show ni para montar espectáculo, que seguro que hay un montón de gente que lo hace, que reacciona, pues perfecto, tenéis esos canales, pero en mi caso yo gano dinero de este tipo de acontecimientos. Entonces, si yo tengo que tomar una decisión importante en base a lo que está sucediendo, como fue el día de ayer, yo no puedo estar en directo, porque no puedo estar pendiente de si me va bien el streaming, de si veis algo que no tendríais que ver, de que no os aburráis, etcétera, etcétera. Yo lo que tengo que hacer es estar pendiente de mi trabajo y estoy encantado de recoger toda la información y luego traerosla, pero en directo no voy a reaccionar a este tipo de noticias, ¿vale? Entonces, habiendo dicho esto, lo he dividido en 3 puntos. Primero, cae el mercado. Vamos a ver por qué cayó ayer el mercado, teniendo en cuenta que primero hizo una pequeña subida. Segundo, más subidas relacionadas a tipos de interés. Y tercero, recesión, que es un punto muy importante, ¿vale? Entonces, empezamos por la primero. Dijo Jerome Powell, todo esto son frases de Jerome Powell, dijo Jerome Powell que iban a continuar aumentando los tipos de interés hasta bajar la inflación al 2%. Esto ya lo sabemos, ¿vale? Entonces, el mercado cayó básicamente porque comentó que descartaba la idea de que la Fed hiciera una pausa pronto. Recordad que lo que se descontaba en la jornada de ayer, y ahora veremos qué es lo que piensa la gente, es que la siguiente subida iba a ser de 50 puntos en diciembre y que a partir de ahí bajaría a 25, 25 y 0, ¿vale? Para dejarlo así. Pues bueno, Jerome Powell dijo o dejó entrever que no iban a parar, y ahora veremos un poco más adelante en cuanto a conceptos qué es lo que dijo, ¿no? Pero esto no le sentó demasiado bien al mercado, el cual pensaba que realmente ya estaban los tipos bastante elevados y que pronto íbamos a tener ese descanso, ¿no? Entonces dijo que descartaba la idea de que la Fed pueda parar pronto en cuanto a las subidas de tipos de interés, pero sí que es cierto que dijo que esperaba que en las próximas reuniones previas a la subida de tipos de interés de diciembre se pudiera debatir esa posibilidad de desacelerar el ritmo de subidas. Entonces dijo que este momento se acerca y puede llegar tan pronto como la próxima reunión o la siguiente, pero que aún no se ha tomado ninguna decisión. Y es que para tener en cuenta eso, para tener en cuenta esa rebaja de agresividad en cuanto a subidas, dijo que iban a tener en cuenta el endurecimiento acumulativo de la política monetaria, los retrasos con los que la política monetaria afecta la actividad económica y la inflación y la evolución económica y financiera, ¿vale? En pocas palabras, cómo está la economía y tener en cuenta que lo que están haciendo hoy no afecta a hoy, sino que afecta a meses vista. Entonces, esto es lo que iban a tener en cuenta un poco para destacar si iban a bajar el ritmo o no. Esto no sentó bien al mercado porque el mercado tenía un concepto de
seguridad en cuanto a esa situación, a esa bajada de subida importante, ¿no? Pero el problema no vino solo ahí. El problema vino con que dijeron que el comité anticipaba que los aumentos continuos en el rango objetivo serán apropiados para poder llegar al 2% de inflación, ¿vale? Esto es muy grave. En mi opinión es muy grave porque si hacéis recopilación, si hacéis backtesting un poco de las noticias, de los acontecimientos, empezamos el año diciendo que los tipos de interés se tendrían que subir entre el 2 y el 3%. A medida que fue aumentando el año o fue avanzando, dijeron que íbamos a tener que llegar al 4, 4,5, que es justamente esta situación actual en la que nos encontramos, 4, 4,5. Por eso se esperaba que esta reunión fuera 4,5 para adelante, pero no llegando a 5, quiero decir. Se esperaba que esta reunión fuera hasta 75 puntos básicos, la siguiente 50 puntos básicos o 25, dependiendo un poco de cómo estaba el patio, y luego 25, 25 o 0, un poco llegando al 4,5, 4,75 aproximadamente. Pero ahora dice que no van a marcar un rango objetivo, ya directamente desmarcan ese rango objetivo y dicen que, bueno, pues que los incrementos de ese rango objetivo en cuanto a tipos de interés van a tener que ir moviéndose, por lo cual se esperan nuevas subidas y esto tampoco sentó realmente bien al mercado, ¿vale? Entonces, finalmente, esto también es muy grave y por eso he comentado en el vídeo que es probable que hoy veamos caídas o muy pronto veamos caídas. Ahora desarrollaremos en cuanto al gráfico, ¿no? Pero esto de aquí también es bastante grave porque si recordáis cómo desarrolla la Fed, dice que, bueno, que ellos están intentando pues, subir los tipos de interés para bajar la inflación, pero llegar a ese aterrizaje suave. El aterrizaje suave se refiere a cómo afecten esos tipos de interés elevados a la economía. ¿Por qué? Porque si tú te pasas con esas medidas, lo que vas a hacer es pasar de un polo al otro, pasar de inflación, por lo cual exceso de consumo, etcétera, etcétera, a recesión, todo lo contrario. Entonces es lo que ellos hablaban como intentar formar un aterrizaje suave, no causando recesión. Hemos visto debates importantes, justamente la semana pasada, perdonad, hice un vídeo hablando de cómo invertir en recesión. Hace tiempo hice un vídeo de por qué Estados Unidos quería provocar una recesión, los vais a tener todos abajo en el primer comentario fijado, y ahora mismo Jerome Powell sale y dice, en pocas palabras, que el aterrizaje suave es posible, pero cada vez es más complicado. Entonces, está ya dejando de lado la posibilidad de que se reduzca la inflación, pero no haya recesión. Evidentemente no dijo va a haber recesión, lo siento. Dijo que aún es posible aterrizaje suave, pero que cada vez es menos posible. De hecho, lo dijo así, se ha estrechado. Le preguntaron, ¿se ha estrechado la posibilidad de un aterrizaje suave? Y dijo sí. ¿Vale? La respuesta es sí. Entonces, ¿en qué se soporta todo esto? Pues bueno, él literalmente dijo que el gasto del consumidor ha disminuido, lo cual es evidente en periodos de recesión. El consumidor, como le suben los tipos de interés, como tiene menos liquidez, como igual lo despiden, como le rebajan el sueldo, no puede consumir en lo que le gustaría consumir. Menos restaurantes, menos productos del hogar, menos zapatillas, menos ropa, y eso, pues, evidentemente, pues, hace la bola de nieve más grande, ¿no? Entonces dice, el gasto del consumidor se ha disminuido, el ingreso real disponible también se ha disminuido, el mercado de la vivienda se ha debilitado y la inversión empresarial se ha visto reducida. Todo esto son factores que dirigen a una recesión, ¿vale? Y Jerome Powell está hablando abiertamente de ello. Entonces, ¿cómo está la situación actualmente? ¿Qué es lo que piensa la gente? La gente piensa ahora mismo, los inversores, que lo más probable es que la subida de la siguiente ronda, que es en diciembre, quedan literalmente 41 días y 8 horas, sea de 50 puntos básicos. Ahora mismo está 56% a 50 puntos básicos, pero 43% a 75, lo cual debería ponernos en alerta, porque no se valoraba para nada hasta hoy mismo que se pudieran subir 75 puntos básicos en diciembre. Así que un poco el contexto es este que estamos viendo, ¿vale? Entonces, entendiendo todo esto, entendiendo todo lo que os he comentado, tenemos dos opciones. Una, o el mercado. Ayer el día fue lo siguiente. Fijaros qué es lo que hizo el mercado ayer. Ayer cayó Bitcoin literalmente un 1,67%, ¿vale? Entonces, yo considero que todo esto que hemos visto, recesión prácticamente segura, porque ya lo está diciendo. Vamos a ver hasta dónde llegan los tipos de interés y, pues bueno, el debilitamiento de todo lo que comentó ayer Jerome Powell, ¿no? Entonces, yo considero que todos estos factores realmente son
más graves como para que el mercado caiga un 1,67%. Entonces entran dos opciones. Opción número 1, va a caer más, evidentemente, porque tiene que descontar un escenario más negativo. O opción número 2, el mercado ya descontaba un escenario negativo, por lo cual no ha tenido que caer tanto, ¿vale? Pero claro, el escenario número 2 no casa demasiado con que el precio subiera los últimos días un 10%, porque podéis ver cómo desde 21 de octubre, un viernes, el mercado, o Bitcoin en este caso, subió un 13% en 8 días, con lo cual el mercado ya venía de ajustarse de manera positiva. Entonces, a mí aquí no me casa demasiado, no me acabo de fiar de esta pequeña subida de ayer, ¿vale? Entonces, vamos a ver por qué o qué requisitos se tendrían que cumplir técnicamente y cuál es la opción de compra que tenemos, ¿vale? Que, por cierto, ya la he dejado en Telegram un poco más detallada. Ahora hablaremos de esto, pero en Telegram, lo tenéis abajo en el primer comentario fijado, la he dejado un poco más detallada, por si os falta información, ¿vale? Entonces, realmente ahora estamos en un punto muy importante. Ayer comenté que no esperaba que se fueran a respetar los 20.000. Justamente llegamos a los 20.000, que era el rango objetivo que habíamos comentado un par de días atrás. Pero cuidado porque aún no ha terminado esto, ¿ok? Entonces, ¿qué puede pasar si se pierden los 20.000? Perder los 20.000 es más grave de lo que parece. Y os voy a explicar el motivo. Es grave básicamente porque en esta disposición diaria, más allá de los 20.000 niveles psicológicos, soportes y demás, ¿vale? Más allá de todo esto, tú tienes aquí un rango diario, una disposición diaria que no es tendencial, ¿vale? Esto no es tendencial, evidentemente, porque no mantiene pautas tendenciales ni alcistas ni bajistas de manera sostenida. ¿Esto qué hace? Esto hace que, si no es tendencial, es rango. Independientemente de si es un rango de acumulación para dar la vuelta o de continuación para seguir cayendo, ¿vale? Pero esto es rango. Esta diagonal, ya hablamos de ella, no es demasiado operativa porque únicamente toca una vez, como aquel que dice, por lo cual la ruptura de esta diagonal ya hablamos que no iba a implicar una libre subida, un escape hasta la siguiente zona de resistencia. Y además, dentro de un rango, tú no tienes niveles de resistencia horizontal. ¿Por qué? Pues porque estás en un rango. O sea, tú puedes decir, oh sí, los 21.500, muy bien, resistencia. No, no es una resistencia porque estás en un rango. Con lo cual, el rango se mueve de esta forma, ya lo sabemos. Hace así. Por lo que los niveles de resistencia horizontales no tienen valor, no tienen fuerza. Pero quedaba una esperanza, quedaba un nivel tendencial que acabábamos de romper y eran las medias móviles sobre todo la de 50. La de 20, pues bueno, también podríamos marcarla, pero ya se había roto, aunque era una ruptura y continuación bajista, y en este caso era una ruptura y pullback. Entonces, las medias móviles eran el único nivel tendencial que teníamos para poder marcar esa continuación alcista en cuanto a tendencia. Si rompemos los 20.000, rompemos las medias móviles para abajo, con lo cual se pierde esa ventaja estadística en cuanto a probabilidad tendencial. ¿Implica que el precio no va a poder volver a subir? No, no implica eso ni mucho menos, pero sí que es cierto que en cuanto a probabilidades técnicas perdemos esa ventaja. Porque esto era una carta que teníamos, impulso, ruptura real de un nivel de resistencia, la media móvil de 50, que no se había roto bien aún, pullback y continuación. Esto marca tendencia, con un soporte y todo, ¿vale? Si ahora perdemos esa ventaja, la probabilidad en ese sentido disminuye, ¿vale? Entonces, ¿por qué comento que hay una posibilidad operativa? ¿Por qué comento que es cierto que hay una carta aún que se puede jugar para buscar un recorrido alcista? Únicamente está muy bien este tipo de situaciones porque no te hacen pensar, porque tú aquí en este gráfico de 4 horas detectas claramente cuál es la diagonal, cuál es la ruptura, y en este caso esto sí que es una resistencia que realmente es efectiva porque toca la primera, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces la ruptura clara de este nivel de resistencia te indica una vía de escape hasta el anterior nivel de resistencia, el cual es esta zona de los 21.087. ¿Entendéis? Entonces, ahí tenemos una ventaja operativa que, entendiendo el contexto, que en mi opinión es más negativo que positivo, si se rompe esa diagonal, ejecutamos y ya está, no tenemos ni que pensar. Es lo que yo voy a hacer personalmente. Pero hay varios peros dentro de esta ecuación, ¿no? El primero es que, evidentemente, tenemos que esperar una ruptura clara. Como podéis ver, en esta diagonal ya se intentó una falsa ruptura justamente ayer, cuando las subidas de tipos de interés. Es muy importante que veáis la diferencia entre esta diagonal de aquí y esta diagonal de aquí que habíamos dibujado, ¿vale? ¿Veis el número de participaciones del precio?
En este caso hay 2, contando la primera, y en este caso hay pues como 6 o 7 sin contar la primera, no sé cuántas hemos contado antes, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta la ruptura clara. Y luego tener en cuenta 2 aspectos. El primero, el stop loss tiene que ir ajustado porque perder el mínimo anterior ya indica que lo más probable es que te vayas a los 19.300, 19.400, con lo cual no tiene sentido poner un stop loss demasiado alejado. Tampoco lo pongamos aquí, pero un stop loss por esta zona está muy bien. Y luego el tema del take profit. Es muy importante entender que el nivel del máximo anterior, el nivel de este de resistencia, de este punto de aquí, los 21.000 y pico, 21.100, 21.060, 50, es un nivel de resistencia interesante, con lo cual tenemos que como mínimo tener un 1-1 de rentabilidad-riesgo desde el punto de entrada hasta esta zona de aquí, teniendo en cuenta el stop que va en este punto, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este punto nosotros podemos decidir nos salimos del trade o, dependiendo de cómo se forme esa ruptura, esa hipotética ruptura, mantenemos el trade, ¿vale? Así que nada, como os digo, en mi canal de Telegram tenéis más información sobre esto, tenéis más información sobre esta entrada, esta posición, lo tenéis abajo en el primer comentario fijado, también me podéis seguir en Instagram si queréis, porque también voy compartiendo algún trade de vez en cuando. Tenéis también algún vídeo que pueda respaldar este vídeo que estamos haciendo ahora en cuanto a recesión, Estados Unidos, aprovechar la recesión, etcétera, etcétera. Y nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.